tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables, en la que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimo y fuerza los que buscamos refugio en Él, haciéndonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró por nosotros como precursor Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habíamos visto que el paso de Juan a Jesús implicaba ante todo un cambio de época.
Pero ayer veíamos que también implicaba un cambio de alianza, es decir, un cambio en la relación de la humanidad con Dios. Hoy nos vamos a ver, hoy y mañana, nos la vamos a ver con otro cambio que es profundamente radical, el que se refiere a la ley de Moisés. Pero en el fondo, detrás de la ley de Moisés está toda legislación. La ley se entiende como un código de vida y de convivencia. Es decir, es un conjunto de normas que se dan para que la persona viva y conviva con los demás. Pero hay un asunto. La ley está llegándole a la gente a través de una interpretación. Y aquí a lo primero que Jesús se refiere es a la interpretación farisea de la ley. Porque la interpretación, tratando de desarrollar la letra de la ley, termina asfixiando la libertad de las personas, termina subordinando el bien de las personas a los códigos, como si los códigos fueran más importantes que la vida y la libertad de la gente. En el caso concreto, estamos en el sábado. En aquella época se pensaba que el sábado era el mandamiento más importante de la ley. Las razones que se daban eran bastante curiosas. La primera, que Dios mismo se había sometido al sábado, porque Dios guardó el sábado. Así que el sábado incluso estaba por encima de Dios. Era una interpretación bastante peregrina, pero así estaban las cosas. Por otro lado, se pensaba que el sábado compendiaba toda la ley. Se llegó a decir que el que observaba el sábado tenía cumplida la ley entera. Algo semejante, digamos paralelo más bien, a lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que dice que el que ama a su prójimo ha cumplido toda ley. Así. Por eso se presenta la situación, el episodio que hoy se nos narra, fechado en un sábado. Un sábado atravesaba el Señor lo sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Esto de lo sembrado lo vamos a entender mejor cuando escuchemos la parábola del sembrador. Aquí lo que quiere dar a entender el evangelista es que Jesús está transitando por entre la gente en la cual ha ido sembrando el mensaje del amor universal de Dios, de la alegría y la libertad que ese mensaje suscita en las personas, como lo vimos en la fiesta que le organizó Leví, de la libertad que sienten los discípulos que tienen, como veíamos ayer al final cuando Jesús decía, a vino nuevo, odres nuevos. Es decir, frente a esta realidad de este amor completamente novedoso, hay que crear nuevas expresiones para manifestar la calidad de ese amor en nuestras vidas. Bien, Jesús
va atravesando por entre la gente en la cual ha sembrado ese mensaje, y los discípulos comienzan a hacer uso de la libertad que Jesús les ha infundido. Se expresa en el hecho de que los discípulos iban arrancando espigas. No se nos dice para qué, simplemente iban arrancando espigas. Pero según lo que los fariseos enseñaban, siquiera arrancar una espiga era lo mismo que cosechar, y por tanto era tanto como desarrollar un trabajo, y el sábado estaba prohibida toda clase de trabajo. Se había llegado a una interpretación que era represiva, porque ¿qué era lo que significaba el sábado? Era, como lo hemos leído en la carta a los Hebreos, participar del descanso de Dios. ¿Cuál es el descanso de Dios? La satisfacción de su obra cumplida. El israelita, después de que regresa del destierro, del cautiverio en Babilonia, observa el sábado recordando que Dios los hizo libres, dueños de su trabajo y no esclavos de nadie. Y por consiguiente el sábado, además de ser un homenaje al Señor, porque los había sacado de Egipto, era una manera de afirmar su propia libertad, su libertad como personas y su libertad como nación. Pero ahora los fariseos, con su interpretación rigorista, han convertido el sábado en un mecanismo de dominación y de parálisis del pueblo. Retengamos esta palabra parálisis, que es la que vamos a ver mañana. Esa parálisis entonces mantiene al pueblo sometido por miedo. No se puede hacer tal cosa porque Dios te castiga, no se puede hacer tal cosa porque te sanciona. Todo era amenaza, era la moral del miedo, es decir, moral de esclavos. Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Otra vez, como ayer, la crítica va por el maestro, porque es el maestro el que ha insubordinado a sus discípulos. Jesús es el que los ha enseñado a violar la ley, según ellos. Jesús responde con una pregunta que no tiene nada de retórica. Les dice: ¿ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? La pregunta de Jesús no es retórica ni tampoco irónica. Se supone que sí tiene su carga de ironía, porque los fariseos vivían leyendo la ley, así que ellos se la sabían de memoria. Preguntarles: ¿ustedes no han leído nunca? Sería como preguntarle hoy a un abogado que si nunca ha leído la Constitución. No, claro que la ha leído. Pero la pregunta de Jesús tiene otra dirección. Ustedes con toda seguridad han leído esto y convenientemente para ustedes lo han olvidado. Recordemos aquello del burro amarrado. Cuando Jesús va a entrar en Jerusalén, que les dice a los discípulos: vayan a la ciudad, van a encontrar un burro amarrado, desátenlo y tráiganmelo.
El burro en el fondo representa la profecía del Mesías pacífico que iba a venir en nombre de Dios. ¿Por qué estaba amarrado? Porque a los israelitas, los letrados, no les hablaban de ese Mesías de paz. Les hablaban de un Mesías guerrero. Y por eso ellos cultivaron durante toda su existencia en las sinagogas la idea de un Mesías guerrero, victorioso, triunfador, que les iba a someter todos los pueblos, porque las profecías del Mesías de paz estaban atadas, silenciadas, por los que manejaban el saber. Por eso Jesús les pregunta, ¿ustedes no han leído nunca esto? Claro que lo han leído, pero eso no les conviene a ellos, porque ellos necesitan tener el control de la gente y la única forma es con la ignorancia y con el miedo de la gente. Que la gente no lo sepa y que la gente le tenga miedo a Dios. Y entonces Jesús recuerda lo que hizo David. David no es cualquier pintado en la pared. David era para ellos el modelo como debería ser el Mesías, porque para ellos el Mesías debía ser un guerrero como David. Así que al citarles el caso de David, Jesús les está planteando algo que para ellos era decisivo. Entró en la casa de Dios, comió los panes presentados que solamente pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Aquí está. Primero era sábado. Segundo, los panes eran presentados y por lo tanto no los podían tocar ni él ni sus compañeros. Y tercero, además de disponer de ellos para su consumo personal, les dio a los de su tropa. Triple violación de la ley según los fariseos. Pero no, es que ellos están equivocados en un punto muy importante. Y es, ¿cuál es el objetivo de la ley? Y Jesús lo dice. El sábado, recordemos que el sábado compendia la ley entera. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto, que es lo primero que él afirma, indica entonces que las leyes deben estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las leyes. Cuando nosotros vemos que se exigen el cumplimiento de ciertas normas legales, muérase quien se muera, nosotros sentimos que eso no es justo y tenemos toda la razón, porque a nosotros quien nos enseñó a valorar las leyes fue Jesús. Y toda ley que no esté ordenada al bien de las personas no es justa. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Nosotros a veces nos pegamos de reglamentos, de estructuras, de convenios, de codificaciones, de normas y una cantidad de cosas que en el fondo lo que pretenden es controlar.
En la medida en que esos reglamentos, normas, leyes o preceptos o lo que sea favorezcan nuestros intereses, en esa medida estamos de acuerdo. Si no favorecen nuestros intereses, protestamos. Pero hemos perdido de vista algo muy importante, que la ley está para favorecer el bien común y no un bien particular. Pero Jesús hace una segunda afirmación. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. El Hijo del Hombre es Él, en primer lugar, Él que está lleno del Espíritu Santo. Y por consiguiente, cada uno de sus seguidores que ha recibido de Él el Espíritu Santo. Dicho de otro modo, el hombre que ha recibido el Espíritu Santo está por encima de la ley. Si la ley está al servicio del hombre, el hombre que ha recibido el Espíritu Santo y que se guía por el criterio del amor está por encima de la ley. Esto lo vamos a ver con más claridad mañana. No crean que esto es como una telenovela con estos avisos de continuará, sino que así es como está el Evangelio de Marcos y así se los tengo que decir. De todos modos, pensemos en cuál es nuestra actitud frente tanto al ordenamiento legal de nuestra sociedad como a las reglas que nosotros queremos establecer como obligatorias, particularmente para los demás cuando convienen a nuestros intereses. Porque podría ser que ese mismo espíritu legalista de los fariseos no se haya quedado en el pasado, sino que perviva en nosotros también y que de alguna forma nosotros también hayamos desarrollado ese espíritu legalista que pretende asfixiar la libertad de los demás y casi que impedir que las personas vivan. Observemos por último una cosa. Estamos conmemorando la entrega de Jesús. Jesús murió y la muerte de Jesús fue en toda regla, legalmente con todos sus pasos surtidos, pero con una concepción desastrosa de la ley. Eso es lo que sucede cuando nosotros vemos que se cumplen las leyes, pero los pueblos permanecen en la ignorancia y bajo la violencia. Que se cumplen las leyes, pero las oportunidades no son las mismas para todos. Que se cumplen las leyes, pero el crimen avanza en tanto que la justicia cojea. Estas cosas son para que nosotros las volvamos vida y comenzando por la Eucaristía, pedirle al Señor que nos dé la capacidad para que este mensaje se encarne en nuestra vida.